Buenos días a todos, gracias por conectarse. Inicio con mi título. Este ha tenido pues como varios cambios. Quise integrar el último que hice para un ejercicio con el doctor Vidales que me ayudó como a esclarecer ciertos puntos importantes de la investigación. Entonces termina siendo la construcción discursiva de lo popular en México por parte del Estado, la academia y las instituciones culturales y su influencia en la inclusión y exclusión de grupos sociales. Un estudio a partir de las exposiciones del Museo Nacional de Culturas Populares y el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México. Este título, digamos que lo dejo así por ahora, para que me ayude a entender cómo, bueno, cuál es mi objeto de estudio. En este caso sería la construcción discursiva de lo popular en México por parte del Estado, la academia y las instituciones culturales. El problema de investigación, que es cómo este influye en la inclusión y exclusión de grupos sociales, mi caso de estudio, que son estos dos museos que nombro aquí, y lo que viene pues siendo el contexto, que es que todo ocurre en México. Entonces, me regreso un poco a lo que es el objeto de estudio, que es la construcción discursiva de lo popular en México. Aquí yo tengo tres agentes importantes que influyen como en esta construcción, o más bien sujetos discursivos por la teoría que estoy usando, que es el Estado posrevolucionario. Primero, ya que México tras la revolución pues sufrió una serie de cambios que buscaron como cómo llegar a esta unión del país. Entonces allí se empezaron a utilizar otros imaginarios, otros discursos, se empezó como toda esta construcción que afectó de múltiples maneras la forma en la que México funciona y cómo se entiende al mexicano. Entonces, por eso me remito a este agente. Por otro lado está la Academia Mexicana, que desde los años 70 tuvo pues como este punto de inflexión en el que empezaron a tocar mucho el tema desde los estudios culturales de la cultura popular. Entonces, como, como esta venía desde estudios de Gramsci, de la subalternidad, de cómo se necesitaba este ente hegemónico para nombrar al subalterno y cómo el subalterno es a la vez relacionado con lo que es la cultura popular. Y bueno, también hay otros temas que más adelante tocaré en la Academia Mexicana y que digamos que en el momento que más lo desarrollé fue a la hora de hacer el estado de arte. Y están las instituciones culturales que, si bien tienen muchos representantes, me centré para representarlas en el Museo Nacional de Culturas Populares y el Museo de Arte Popular. Y bueno, también aquí como el parte del objeto de estudio es qué teoría voy a implementar para entender todo este fenómeno, y serían en este caso los géneros discursivos de Mijael Bakhtin, que más adelante también se los estaré pues como mencionando. Ok, primero quisiera hablarles un poco más de los museos que escogí. Los escogí por dos razones en particular. La primera es porque ambos se ubican en la capital mexicana, y en un principio no lo tomé así, pero fui dándome cuenta que era mejor tomar como este lugar para entender como un fenómeno nacional. Entonces, en la capital nos podemos encontrar con que estos museos buscan es precisamente exhibir la cultura de un país más que de una ciudad en particular. Entonces, puedo encontrar más referentes de una u otra región de México. Y la segunda razón es porque ambos museos son los únicos de la ciudad que de alguna forma se autonombran como expositores de lo popular. Ya ven que lo llevan pues como en el nombre. Entonces, algunos datos de cada uno son que el Museo de Arte Popular, o MAP por sus siglas, nace el 28 de febrero del 2006 y depende y pertenece enteramente al gobierno de la Ciudad de México desde sus inicios. Cuenta con 4 salas. Les explico un poco pues qué tiene cada una. La primera es Esencias del Arte Popular. Aquí digamos que se intenta exponer como todo esto que es la riqueza cultural de México, el patrimonio histórico y artístico. Luego va la sala de la vida cotidiana, que ya es como llevar toda esta arte popular a lo que se utiliza diariamente. Entonces podemos ver desde implementos de cocina hasta prendas de vestir en esta sala. Luego va la de arte popular y lo sagrado,
que ya intenta relacionar este tipo de arte o artesanías con los ritos y creencias de los artesanos o de las regiones de donde son originarias las piezas. Y por último está el arte popular y lo fantástico, que ya es como la imaginación del artesano y cómo lo lleva pues en marcha. Entonces ahí podemos encontrar objetos como lo son los alebrijes, que tienen pues toda una historia detrás. Digamos que lo que une este tipo de arte o artesanías es la utilidad que tienen detrás. Entonces, no siempre es tan evidente como se puede ver en salas como la vida cotidiana, sino que tienen más un trasfondo. Entonces, por ejemplo, cuando iba al museo me decían que el árbol de la vida, si bien es una escultura muy elaborada, pues su intención es educar. Entonces yo me podía encontrar con árboles de la vida que explicaban la historia del mole en México o de las danzas más representativas y tradicionales de distintas regiones. Entonces es eso como lo que congrega a lo que llamamos arte popular, esa utilidad que tiene detrás. Bueno, en cuanto al Museo Nacional de Cultura Popular, este nace el 24 de septiembre de 1982 tras varias políticas públicas en la presidencia del licenciado José López, y el primero de sus directores fue Guillermo Bonfil Batalla, este etnólogo y antropólogo mexicano, que también influye mucho en esta visión académica que les decía, pues que también estoy como intentando reconstruir ese discurso, porque él siempre, pues tiene varios trabajos más bien que exponen esa relación de cómo se relacionan esta visión de un México más profundo, más oculto, que se intenta sí, ocultar, aunque suene un poco repetitivo, y este México que, bueno, que es el que se muestra, el que parece el referente principal. La dirección actual de este museo está bajo el cargo de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura, y quise extraer dos citas de cómo se ven estos museos, ya sea como elementos fundacionales o en la misma visión que tienen, porque me generaron pues mucho ruido y digamos que ayudaron a que yo formulara el mismo proyecto y pues esta investigación que ya estoy llevando a cabo. Entonces empiezo con la del MAP, cito: es un magnífico escaparate de nuestras raíces, tradiciones y habilidades artísticas que busca revalorar su riqueza y el trabajo de cerca de 8 millones de personas involucradas en los procesos artesanales para el conocimiento y disfrute de las actuales y futuras generaciones. Aquí donde yo me detenía mucho era en esto de mostrarse como escaparate de nuestras raíces, porque esto no es solo una percepción mía, sino que también leía en la literatura, y es que termina siendo un museo que muestra una serie de piezas, pero que las desliga de todas esas comunidades y de todas esas utilidades pues que le dan razón de ser a las piezas. Entonces sí quedan como aisladas del objetivo que tiene el arte popular, si se puede llamar, pues que tiene un objetivo. Y leo también el de Museo Nacional de Cultura Popular, que dice que este es un recinto que estudie, pues que sirve para estudiar, difundir y promover las diversas expresiones culturales de los sectores populares del país, así como fomentar entre la sociedad mexicana el interés, el respeto y la valoración de sus propios logros culturales, al igual que promover el respeto por el pluralismo cultural que caracteriza a nuestro país. Aquí creo, y también lo he leído, es un museo muy particular porque todas sus salas, tiene cuatro también, al igual que el Museo de Arte Popular, eh, pero esta diferencia es que solo funciona con exposiciones temporales. Entonces, se ha escrito que esto logra igualmente promover como todo ese movimiento que tienen las culturas populares, porque no son culturas estáticas, no hay una N cantidad de culturas populares, sino que estas van cambiando, unas entran, otras salen, se van creando nuevas. Entonces, digamos que esto es un poco lo que busca reflejar el Museo Nacional y que ha hecho desde sus inicios, porque siempre ha sido así. Bueno, pero regreso un poco a lo que es mi investigación. Hay una serie de preguntas que fueron pues como generando la pregunta general que más adelante se las digo, y es a partir de lo que estuve haciendo en el estado de arte. Entonces me pregunto, ¿a qué sujetos o grupos sociales incluye la idea de lo popular? Porque en muchas ocasiones esta puede ser una idea que parece
sumamente abarcadora, que tiene muchísimos grupos dentro y que, bueno, para un museo termina resultando imposible representar a cada uno de estos actores. Entonces, bueno, ¿cuáles actores son los que verdaderamente se representan ahí y por qué? Entonces va como con toda esta construcción discursiva. Se trata de un eufemismo o trae consigo una idea racista. También lo extraigo de varios autores que hablan de que, y también se puede ver en los museos, de que lo popular ha venido a reemplazar un poco ese término de lo indígena y de lo indio. Entonces podemos ver en los museos que muchas veces gran parte de las piezas que se exponen pues son de comunidades indígenas, pero entonces ¿por qué no lleva un nombre como más relacionado con lo que verdaderamente expone y lo hace un poco más general? Entonces, ¿estará intentando ocultar algo o simplemente pues es por facilitar el proceso? Pero eso es como parte de las cosas que quiero responder. Bueno, se refiere a todas las culturas subalternas, esto lo decía en la primera, cuáles realmente tienen un espacio en estos museos. Significa lo mismo para los sujetos discursivos que hablo pues del Estado postrevolucionario, la academia y las instituciones culturales, o, o digamos toma solo unos discursos u otros los que los relaciona entre sí. En fin, es como esto lo que quiero esclarecer. Y aquí entro un poco más como en la problemática y la justificación pues que digamos que lleva adelante mi proyecto, y es que responder estas preguntas considero que puede significar entender algunas marginaciones grupales que se dan en el mismo país, identificar cuáles son esos grupos sociales que tienen mayor o menor visibilidad, ya sea pues como solo en estos espacios museales, pero aún así pues nos da ciertos indicios. Y finalmente, y creo que es la más importante, permitiría vislumbrar cómo la marginalidad de algunos actores o grupos sociales inicia desde esta misma construcción discursiva que hace el Estado, la academia y algunas instituciones culturales, que en mi caso son los museos. Bueno, como les mencionaba, mi pregunta general y como la que lleva toda esta investigación es cómo se construye discursivamente lo popular en México por parte del Estado posrevolucionario, la academia y las instituciones culturales, y cómo afecta la inclusión o exclusión de grupos sociales. Para responder esta pregunta, entonces me fijo el objetivo general de la investigación, que sería precisamente analizar ese proceso de construcción discursivo de la idea de la popular en México por parte del Estado posrevolucionario, la academia y las instituciones culturales a partir de los museos de arte y cultura popular de la Ciudad de México. Ok. Para lograr ese objetivo, hago una propuesta de marco teórico que ya he estado aplicando en pruebas piloto. Este sería implementar la teoría de géneros discursivos de Mikhail Bakhtin. En este él tiene una serie de conceptos que fui pues como evaluando y eligiendo como que se adaptaban mejor como a lo que yo estaba buscando. Está el de enunciado, que estos pueden ser tanto escritos como orales, y es ese núcleo problemático que compone los géneros discursivos de los que él habla. Entonces es como se implementa y se usa la lengua. Este tiene tres momentos, que es el contenido temático, el estilo verbal y lo que es la composición y la estructuración de este pues, enunciado, ¿cierto? Varios enunciados forman lo que son los géneros discursivos, y ya estos se clasifican en lo que es un género discursivo primario y uno secundario según Bakhtin, que ya dependen de su nivel de complejidad, que tantos enunciados tienen, su contexto, pues el contexto también es algo que influye en cómo se determina un género u otro. Y bueno, también está lo de los sujetos discursivos, que son los mismos hablantes, la intención o voluntad discursiva, entonces, ¿qué se quiere decir con cada enunciado, con cada género discursivo? Y bueno, creo que digamos que tiene varios elementos que ayudan pues como a entender esa construcción discursiva que quiero llegar pues como a reconstruir de alguna forma. Para, digamos, llevar a cabo este marco teórico, fijo un cuadro de congruencia, elijo pues como los conceptos que son género discursivo y enunciado, y los categorizo en los géneros discursivos primarios y secundarios. ¿Y cómo hago esto? Bueno, evaluando
en cada pieza lo que es la estructura, el contenido y la forma. ¿Cómo puedo observar esto en el campo? A partir de los enunciados y discursos presentes en el Museo Nacional de Culturas Populares, en el Museo de Arte Popular, en el Estado Postrevolucionario a partir de políticas públicas y culturales, y en la Academia Mexicana con todo pues el proceso que he hecho del Estado de Arte y recopilar como los textos que están hablando de este tema en particular. Las materialidades y en donde encuentro pues estos observables es en las cédulas de las exposiciones dentro de los museos, en los textos introductorios de las salas, la misión y la visión de los mismos museos, la organización de las exposiciones, los discursos de los curadores de ser posible, pues contactar a varios de ellos, porque sí varían según pues el tipo de sala o del mismo museo, los textos académicos, los criterios de selección de las piezas, o sea, porque una pieza deja de estar eh, en venta para pasar al museo, o sea, quizá qué las diferencia, cómo maneja esto el museo, y las políticas públicas y culturales que les mencionaba, para entender pues como esta visión del Estado. Las técnicas que quiero implementar pues para la obtención de estas materialidades es la observación participante, claramente el análisis discursivo de Bakhtin, que sería el principal, las entrevistas semiestructuradas y la revisión documental. Pero acá les explico un poco más cómo, de qué se trata esto. Para el análisis discursivo de Bakhtin, ya más adelante les mostraré como el cuadro que he estado implementando, y estas otras tres técnicas son recursos para obtener como todas esas materialidades para luego ponerlas en contraste y analizarlas con el método de Bakhtin. Entonces está la observación participante, que supone visitas a ambos museos de manera autónoma y también guiada para entender un poco más como ciertas disposiciones de la misma exposición. Entonces, pues no, la idea no es ponerme a inventar, yo no soy museóloga ni museógrafa, entonces hay ciertas formas de ubicar las piezas, la misma exposición está llevada de cierta forma que también esa manera diga, exprese cosas a los visitantes. Entonces, como desde las visitas guiadas, entender un poco más las intenciones de las exposiciones y su disposición, y poder extraer de ahí cierta construcción discursiva. También están las entrevistas semiestructuradas, que están un poco pensadas para lo que son los curadores, y también en estas visitas guiadas tener una serie de preguntas pues que me ayuden a entender cómo están las exposiciones y qué intenciones tienen. Y por último, la revisión documental, que es un poco más a lo que me he dedicado los primeros semestres, desde la parte de la academia y su construcción del discurso, y también pues lo que quiero hacer con lo de, de las políticas públicas, perdón, y bueno, encontrar como las que estén más relacionadas con esta temática de la cultura popular y que lleven a ver una unión nacional y que intenten como reflejar toda esa pluralidad mexicana. Entonces, esas es como las políticas que estaría buscando en esta revisión documental. El procedimiento pues varía según la materialidad que estoy como analizando, pero digamos que los cuatro pasos son un poco repetitivos, pero sería visitar pues los museos de manera individual y guiada, guardar registro. Esto está, pues lo estoy cambiando constantemente porque veo que una u otra cosa o es muy poca información o es mucha información, entonces estoy intentando llegar como a ese punto medio, pero por ahora es guardar registro de 5 cédulas y un texto introductorio por sala. Eso me da un total de alrededor de 48 textos con los dos museos. Bueno, y a partir de la teoría de los géneros discursivos sería identificar la estructura, contenido y la forma de cada cédula y texto registrado, contrastarla con el contexto de esa pieza. Entonces, pues como todo este proceso que he hecho de la literatura, y finalmente analizar esos elementos extraídos con Bakhtin y vincularlo con la pregunta de investigación que me propongo. Bueno, para finalizar, hice este cuadro, es algo pues muy básico, pero que me ayuda como a tener en cuenta estos elementos de la propuesta de Bakhtin, y consiste básicamente en estas 6 cosas.
La materialidad es ponerle nombre a lo que estoy analizando. Entonces, que es una cédula en el museo tal, en la sala tal. El género discursivo es, bueno, ya ponerle como cierta categoría. Entonces, es cédula de la pieza tal. La estructura, el contenido y el estilo. Entonces, ya es como ahí el proceso de análisis. Digamos que ahí me he encontrado con la dificultad del estilo, que ya toca temas un poco más lingüísticos y que a veces pareciera que no aporta mucho a lo que quiero, como en lo que quiero concentrarme, pero igual creo pues que hace parte de la propuesta de Bakhtin y sí llega a aportar una serie de cosas pues que es imposible dejar de lado. Y finalmente en el registro pongo una foto de lo que estoy analizando como para tener un poco más organizado esto y que no pues vaya a incurrir en repetir piezas o contextos, pues lo que esté analizando, ¿cierto? Las materialidades. Y bueno, eso es todo lo que tengo preparado por el momento y los avances hasta ahora. Voy a dejar de compartir y muchas gracias. Quedo atenta de sus comentarios. Muy, muchas gracias, Paula. Estuviste bastante acertada en el tiempo, queda más tiempo pues para tu directora y el lector. Entonces le cedemos la palabra al doctor Mario Rufesch para que nos dé sus apreciaciones de esta interesante exposición. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Paula, por la presentación, que creo que en algunas partes aclaró un poquito algunas cosas del escrito que nos habías presentado. Tengo algunas, bueno, primero felicitarte por el avance, porque se ve un avance notorio en algunos puntos, en los puntos de la sistematización de partes de la información, en algunos puntos en los que alcanzaste cierta densidad teórica, creo yo, sobre todo en la presentación del estado del arte. Y bueno, voy a dividir mis comentarios como en tres partes que tienen que ver con, bueno, con lo que yo llamaría, digamos, tu aparato conceptual, lo que tiene que ver con la construcción del objeto, que tengo algunas preguntas ahí, y el análisis y tu estrategia metodológica. De algún modo que sí me parece ahí que también tengo algunas preguntas para que podamos discutir. Bueno, una cosa que te quería plantear de entrada es que me parece que quizás por los propios ritmos de la escritura, pero te invito a revisar un poquito la primera parte, las primeras páginas, porque me parece que donde tú empiezas a decir estado del arte, hay una escritura mucho más segura en ti misma que las primeras tres páginas, que son un poquito, hay como mucho vaivén todavía en algunos conceptos, en algunas formas en las que vas de lo popular, lo subalterno, el Estado, la academia, y creo que ahí hay algunos puntos que yo precisaría, ¿no? En algunos momentos. Por ejemplo, en la página 1 dices lo siguiente: la discusión alrededor de lo popular en México ha sido un tema desarrollado en los estudios culturales y por varias disciplinas. Esta se ha centrado, que no sé si te refieres al tema, supongo que sí, de lo popular, en entender cómo las culturas indígenas y las comunidades subalternas se han estudiado y alterado con los años. Y yo creo que ahí luego lo aclaras mucho más adelante, pero esa primera oración, que además está en la página 1, eh, confunde un poco lo que tú misma vas trabajando más adelante. ¿Por qué? Porque son dos cosas diferentes. Una cosa es aquello que refiere a lo subalterno y a lo popular como dos categorías que en la academia están fuertemente ligadas a ciertos desprendimientos del marxismo y a una lectura gramsciana de la redefinición de la clase como experiencia que incluye e involucra dimensiones simbólicas. Y otra cosa es la noción, esto que tú planteas aquí, de, también culturas indígenas y comunidades subalternas, que
es algo muy particular del caso mexicano, donde, diríamos a estas alturas, hay un desprendimiento del indigenismo que a partir de cierto momento, fundamentalmente de los 70s, identifica en México lo popular con ciertas manifestaciones de culturas indígenas o de pueblos originarios. Eso, que está bastante discutido en algunos textos por Gilberto Jiménez, en otros textos, bueno, en fin, hay bastante discusión al respecto. Crotz también lo hace. Tú lo redefines un poquito mejor en páginas posteriores, pero yo creo que esa primera oración en la página 1 puede ser un poco, digamos que entorpece un poco la lectura más fina que vas a hacer después, porque yo creo que justamente lo que tú estás diciendo tiene que ver con no confundir estas dos dimensiones. En México pasa algo particular con respecto a lo popular y el mundo de los pueblos originarios y de los pueblos indígenas, que tú misma te vas a hacer preguntas después, tiene que ver con no nombrarlos más y desplazarlos hacia el lugar de lo popular, tiene que ver con no trabajar ciertas dimensiones de la racialización, en fin, algunas cosas que dejas como preguntas inteligentes, creo yo, y bien trabajadas. Yo creo que además, el otro día, y me acordaba, esto es un mea culpa que hago porque debí quizás acordarme de decirte que miraras, lo citas muchísimo en tu texto, pero Pablo Alabarces dio una conferencia el otro día, hace muy poquito, que la tituló Postculturales, o algo así, y Postpopulares, perdón, Postpopulares. Y a mí me gustó mucho, la dio virtualmente, como todos lo estamos haciendo ahora, y me pareció muy interesante en términos de cómo se transformó como en una clase realmente sobre los recorridos de la noción de lo popular en América Latina. Pero ahí Pablo decía una cosa interesante en términos de cómo, y él decía, bueno, en América Latina, ¿no? Lo popular ha tenido que ver generalmente con lo plebeyo, con los gobiernos populistas, llamados populistas, con la inclusión medida de lo simbólico, con las iconoclasias laicas, como se decía en el sur, o sea, por ejemplo, el peronismo, pensaba claramente en el peronismo, que implica esta inclusión de ciertos sectores que toman los símbolos de la oligarquía, los símbolos de las clases altas, se mojan las patas en la Plaza de Mayo, invaden los hoteles en ciertos lugares. O sea, lo popular tiene una dimensión plebeya que asalta el aparato simbólico de la dominación. Y creo que fue un estudiante que le preguntó, bueno, pero en México sería, y el propio Alabarce dijo, en México es otra cosa. En México hay que trabajar la noción de la cultura popular y las culturas indígenas, o sea, un poco lo que tú estás proponiendo aquí, que me parece justamente que es lo que fortalece tu propuesta de trabajo. Ahora voy al segundo eje de los comentarios, que tienen que ver con el objeto y la construcción del objeto. Primera cosa que te quería plantear, Paula, a mí me parece que este título es larguísimo, primero, ¿no? Pero fíjate además, la construcción discursiva de lo popular en México por parte del Estado, la academia y las instituciones culturales, y su influencia en la inclusión y exclusión de grupos sociales, o sea, ya metes medio un presupuesto. 2 puntos. Un estudio a partir de las exposiciones del Museo Nacional de las Culturas Populares y del Museo de Arte Popular de la Ciudad de México. Entonces, el título al lector primario confunde un poco en términos en que no sabes si vas a trabajar el Estado, la academia y las instituciones culturales, o si tu unidad de análisis es o son los 2 museos que vas a proponer. Y a mí me parece clarísimo, leyéndote, bueno, porque ya te hemos leído, porque ya te hemos escuchado en otras ocasiones, que tú vas a trabajar estos 2 museos. Probablemente el asunto central aquí sea proponer y dar esa idea en el título de que tú vas a trabajar 2 museos, y en todo caso en la presentación de tu problematización dices que estos 2 museos dialogan, se apropian, hacen una estrategia específica de apropiación discursiva de ciertas
formaciones discursivas del Estado y de las instituciones culturales. Pero el foco no está puesto, me parece a mí, en el Estado, la academia y las instituciones culturales, porque si no tendrías que hacer un capítulo sobre, a ver, ¿qué dijeron los académicos mexicanos sobre lo popular? ¿Qué dijeron y eso es enorme. Entonces, creo que aquí yo precisaría un poquito, hablo del título porque me parece que el título es como un síntoma de que todavía no te animas a decir, a ver, mi asunto son los museos. Yo voy a trabajar 2 museos y aquí voy a ver cómo en estos museos, comunidades de análisis, se problematiza un objeto analítico que son los géneros, bueno, las formaciones discursivas sobre lo popular. Ahora bien, en la página 9 dices lo siguiente, y voy a intentar citarte para no decir cosas que no dices. Espérame porque no. En la página 9 dices, al final, como explica Bakhtin, los géneros discursivos pueden ser primarios y secundarios, por lo que la construcción discursiva de lo popular podría ser considerada un género secundario, bla, 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 bla. Y luego dices, elegí 3 de los muchos otros enunciados que componen este género: la academia, el Estado posrevolucionario y las instituciones culturales. Yo te proponía aquí que te centraras, sobre todo en ahí que es la definición un poco de tu objeto, en los museos como parte de las instituciones culturales, en estos 2 museos que tú vas a trabajar como parte de las instituciones culturales. Y además decir una cosa importante, porque tú aquí, por alguna razón, estás separando las instituciones culturales del Estado. Y, perdón, tus instituciones culturales son instituciones culturales del Estado. Tú estás trabajando 2 museos estatales, no estás trabajando museos privados, por ejemplo, que sería otra discusión. Tú estás diciendo, y lo acabas de decir aquí, elijo estos 2 museos porque son los 2 que trabajan y toman lo popular. Bueno, eso es muy interesante lo que tú estás de algún modo problematizando y sentando las bases, porque lo que de algún modo estás diciendo es, entonces, lo popular en nuestro régimen discursivo de lo museal, de lo museístico, de la exhibición de lo popular, está principalmente representado por el Estado, está principalmente apropiado por el Estado. Eso es algo que tú estás de algún modo descubriendo y proponiendo aquí. Los 2 museos que planteas son museos oficiales, no están separados, son parte del discurso de Estado. Y en todo caso, lo interesante es ver qué se dice aquí sobre esta problemática. ¿Qué es lo que estos museos están dejando ver sobre la noción de lo popular? Sobre todo en un momento en el que, yo diría, hace 35 años ya Canclini nos lo dijo, ¿no? En las culturas populares en el capitalismo. Lo popular vende. Por la razón que sea, como fuere, como lo popular empieza a ser parte de la mercantilización. ¿Qué pasa con esta particularidad, digamos, mexicana, donde lo popular es, de alguna manera, un dominio enunciativo del Estado? Y eso me parece interesante como el derrotero de tesis, ¿no? Y yo, bueno, insistía en todo caso que para ti el desafío es trabajar los museos y ahí ver cómo se tensionan en todo caso los discursos académicos y ciertos discursos de Estado en las instituciones públicas sobre lo popular, ¿no? Como ese me parece que es donde realmente hay que hincar el diente y que lo estás empezando a hacer con tu piloto y demás. En la página, voy a ir en algunos lugares del texto que me parece que es interesante revisar, revisar por lo potente de lo que estás diciendo y por algunas cuestiones que me parece que pueden ser clarificadas o donde yo diría, aquí hay algo fuerte. En la página 14 dices, segundo párrafo, además, en el desarrollo de los estudios culturales se ha podido ver la mutación que ha experimentado el término de popular
donde se vincula con otros conceptos como el de subalterno, populismo, indígena, pobre, pueblo, por nombrar alguno de ellos. Y yo te ponía aquí al margen. Sí, es cierto, pero no se vinculan del mismo modo. ¿Por qué no se vinculan del mismo modo? Porque creo que te falta un concepto ahí, en todos los que pusiste, subalterno, popular, que es el concepto de nación. Es fundamental, o sea, no es de cualquier manera que se enuncia lo popular. Lo popular principalmente remite a pueblo, obviamente, pero además, la forma en que se organiza el discurso tiene que ver con los síntomas nacionales de cada espacio en los que estamos inmersos. México hace un esfuerzo particular, por ejemplo, desde ciertos, como dije recién, de ciertos segmentos del discurso indigenista más reciente, en proponer qué somos como pueblo y qué define nuestra alma de lo popular y cómo eso se traduce en regímenes discursivos. Entonces yo creo que ahí ese asuntito, o por lo menos decir, bueno, es una forma del discurso de nación lo que también organiza el espacio de lo popular, y en ese sentido museos manejados por el Estado no son cualquier cosa, en términos de cómo nos definimos como pueblo y que se muestra al respecto, me parecía importante. Digo, que estuviera ahí presente, ¿no? Finalmente, el análisis de los casos. A mí me parece fantástico, me parece muy bien que esté Bakhtin ahí, me gusta mucho Bakhtin. Esta cuestión, bueno, las estrategias metodológicas siempre son una elección muy de uno y está muy bien que uno, bueno, con lo que se sienta cómodo analizando, ¿no? Me parece un autor interesante porque Bakhtin, todavía no lo vi, pero no sé si me lo pasé de largo en tu prueba piloto y en las... No vi la noción de dialogismo, pero me parece que es muy bakhtiniana y creo que ahí podrías tú trabajar, sobre todo la idea de dialogismo y de heteroglosia en Bakhtin, la idea de que todo discurso está impregnado de otros discursos y de cómo la idea de cómo lo que aparece sobre lo popular en los museos que estás analizando tiene dimensiones del discurso académico y dimensiones de los discursos de Estado en determinados momentos y que se chocan, se tocan ahí. Pero, a ver, yo te diría esto. A mí me parece que si tú analizas museos, si tus unidades de análisis son 2 museos, no es el ensayo fundacional sobre lo popular, o sea, no es lo que dice Octavio Paz sobre lo popular, no es, son 2 museos específicos. No puedes no analizar, y esta es mi eh, impresión, por supuesto, y también como alguien que ha trabajado en museos, el discurso visual. O sea, ¿dónde está la imagen? Entonces, ¿por qué? No solamente porque uno dice, ay, bueno, los museos son... Sino porque en tu propio derrotero teórico lo que tú estás diciendo es, aquí nos están direccionando a mirar lo popular de una manera. ¿Cómo se construye eso? Tony Bennett dice, los museos, sobre todo los museos de Estado, los museos que nacen con una perspectiva de Estado, digamos, una perspectiva de dirección desde un lugar más o menos hegemónico, se conforman como un complejo exhibitorio. El museo se hace para mostrar. Y sobre todo, hay una fe pedagógica en los museos. Hay una fe pedagógica que nuestras élites pusieron en que se educa y se transforma con la mirada. Ahí hay una política de la mirada. Entonces, a mí me parece que no, eso todavía no está en tu trabajo. Parece que tú vas a analizar, me parece bien que analicemos los cedularios, que analicemos los discursos iniciales los discursos curatoriales, lexicográficos, digamos, pero el discurso museal no acaba ahí. Y yo diría, no solo no acaba ahí, sino no es, digamos, si tú no analizas, por ejemplo, 2 dimensiones clave, los objetos y el espacio. Y no solamente el espacio, que me digas hay 4 salas, está bien, pero ¿cómo son esas salas? ¿Cómo se recorren? ¿Cuál es la dirección que toman? ¿De qué manera se puede ir de sala por sala? ¿Cómo está conformado ese espacio? ¿Cómo es visualmente hablando? ¿No? Y en ese sentido, bueno, hay
con esto ya termino, hay bastante trabajo hecho en términos de cómo se pueden analizar esas imágenes, la noción, por ejemplo, de la propia Barbara Kirchenblatt en ese texto que se llama Objetos de etnografía en los museos, que dice, bueno, en un museo siempre hay dos discursos que se tocan, in situ y en contexto. Los museos sacan un objeto del lugar de procedencia, del que sea, la comunidad, el espacio, y lo ponen en algún lugar sanitizado, ¿no? La vitrina lo ponen, lo emprolijan, bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo direccionan? ¿Qué nos compone? Y además componen un nuevo paradigma de la mirada. Conectan cosas que solo están conectadas por el discurso museístico, no necesariamente por el espacio de uso y de contexto de esos objetos. Entonces, mi pregunta, está bien, estamos a tiempo, digo, pero mi pregunta era justamente, bueno, ¿cómo están conectados esos objetos? Quería ver imágenes. ¿Qué objetos están ahí? ¿Qué objetos son lo popular para estos museos? ¿Cómo los conectan? ¿Cómo los narran? Entonces, esa sería como mi pregunta así para terminar en términos de cómo incluir, si te parece, y si a Sara le parece, cómo incluir la dimensión visual y exhibitoria en estas dos unidades que tú estás tomando. Y bueno, felicidades otra vez por el avance, y ya aquí dejo. Muchísimas gracias, doctor Rufer. Pues cedemos la palabra a la directora, a la doctora Sara Corona-Beckin, quien es la directora de tesis de este interesante tema, y ojalá tengamos tiempo para algunas preguntas, pero bueno, vamos viendo. Adelante. Sí, espero que sí. Espero que ahora que Paula ya va a estar en Guadalajara, nos podamos ver una vez a la semana, Paula, por favor, por todas las veces que no nos vimos durante 1 año y medio. Creo que podríamos hacer eso. Y bueno, y quiero agradecerle a Mario Rufer el panorama como general de tu entrega, tu avance. Me parece muy atinado. Tengo algunas observaciones que se responden probablemente con lo que ya dijo Mario, y voy como por puntos como muy particulares. Uno, también me brincó tu nuevo título, y sí me pareció que bueno, lo de la influencia en la inclusión y la exclusión, eso es ya una pre-noción tuya que no va en el título. Quizás sea una de tus conclusiones, eso ya verás tú, pero creo que ahí no va. Luego, la construcción discursiva de lo popular en México por el Estado, la academia y la institución cultural sí me preocupaba, porque sí siento que está muy avanzado tu trabajo en una redacción de ordenar las cosas. Me gustó mucho, salvo quizás algunas observaciones que ya se te hicieron, pero sí de un momento a otro lo vi como transformado en un tema de tesis de doctorado, porque en realidad solo esta parte le falta muchísimo, falta mucha bibliografía. Me da mucho gusto que tengas a las estrellas, incluyendo ahí a los especialistas como Mario y como Alabarces y como García Canclini, pero hay otros, y esos otros no están incluidos aquí. Y hay otros hasta más cercanos a ti que ya hemos visto, que son las 3 o 4 extranjeras que llegan a México a estudiar culturas populares, especialmente eso. Eso es muy interesante. Deben de tener una bibliografía, y si no, ellas mismas, creo que vale la pena mencionarlos. Eso es como invitándote que abras más. No sé, en este momento tendríamos que plantear si es abrir o es cerrar, porque también estoy de acuerdo en que el estudio en realidad que a ti te trajo acá son las exposiciones del museo, son las exposiciones de los museos. Es la artesanía la que a ti te interesó el día 1. Yo creo que debes de retomarlo, no lo olvides. Y esa es la tercera parte de tu título, un estudio a partir de las exposiciones del Museo Nacional de Culturas Populares y el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México. Excelente. Yo me quedaría también con esos 2 museos
y pondría entonces todo mi esfuerzo ahí para que no divagar en esto que siento que no hay tiempo suficiente. Entonces, si a ti te parece, si Mario también lo recomienda, yo creo que a ti también te gustaría entrarle más a los museos, ¿no? Y eso también te hemos estado pidiendo desde el principio. ¿Dónde están las fotos? ¿Dónde está tu práctica en los museos? ¿Dónde está? Y creo que has querido fortalecer tus conceptos de culturas populares antes de entrarle al museo, pero pues ya se nos va el tiempo y creo que sí es una excelente idea poner en el centro los dos museos, ¿no? Y luego, sobre los dos museos, también yo creo que viéndolos, sí habría que ser más flexibles, porque también Bakhtin lo dijo antes que Rufer, pero Rufer luego lo dijo después, el dialogismo, la idea del diálogo en Bakhtin es que hay otras voces en cada uno de los discursos. Y por ejemplo, en el MAP, que es un escaparate, pero también el director cuando va uno a la entrevista que le hacen al director del MAP, él dice, efectivamente, es un escaparate, pero lo que queremos es igualar el arte popular indígena con el arte académico. Entonces, por un lado, es claro que lo quiero vender, claro que lo quiero sacar provecho, pero también quiero que se reconozca a los indígenas que hacen el arte, porque quiero también que el arte popular se vuelva arte académico. Y este museo es cosa que no quiere el otro, el nacional no anda por ahí. Entonces, ver en estos dos museos nacionales qué es lo fino que lo distingue y que ni tan fino, porque después se ve en las exposiciones, como una exposición está jugando a ser casi un museo de arte contemporánea, por lo menos un museo de arte moderno. Entonces, sí, ¿a qué juegan los dos? ¿Qué es lo que quieren los discursos? Dos discursos de lo popular del Estado que cada uno carga con un montón de otras voces, ¿no? Pues sí, yo desde el principio que tú hablas, qué es lo que vas a investigar, a mí me gustaría saber desde el principio, claro, ahora cambiaría, pero estos ejemplos concretos, porque esto de solo los textos también me hace ruido. Ir a ver museos para analizar, claro, lo de el discurso del Estado, la academia y y los textos escritos de los museos, casi te diría, es una investigación de escritorio, ¿no? Pero si lo que quieres hacer es en los museos, ¿dónde están esos objetos? ¿Dónde está el museo que muestra cosas que nos dice Rufer, ¿no? Y que nos educa la mirada, porque es muy interesante como esos mismos objetos que vemos en el museo, salimos y en el mismo patio del museo o en la calle o en la tienda del museo podemos comprarlos. Entonces estamos educados a ver qué, a comprar qué, a valorar qué y qué no, ¿no? Lo de, bueno, ya hablé de la inclusión y la exclusión y cómo afecta, tranquila. Espero que eso lo resuelvas más adelante, ¿no? Bueno, cuando te hablaba de otra bibliografía, estaba pensando que sí, García Canclini, pero con García Canclini, Mabel Piccini y Ana Rosas Mantecón también trabajaron y creo que bueno, son también de las que habría que incluir, ¿no? Jorge González, ya también te lo había mencionado. Creo que si vas a hablar de
cultura popular en México, no puedes obviar a Jorge González porque él es el que trae la idea, no del indigenismo y lo popular, pero sí el gramsciano y el chirieciano de Cirese en Italia vía Jorge González nos llega a México y ni más ni menos abre toda una, creo que carrera, instituto, licenciatura en Colima sobre culturas populares y una revista que tuvo un éxito, creo que casi tan grande como el nuestro de comunicación y social. Bueno, sin comparar, pero muy bueno. Tuvo un éxito importante, ¿no? Entonces creo que sí, habría que incluirlo. Y luego otra cosa que también ya te había yo pedido es que afinaras esto de decir que alabarse es parte de la horizontalidad. Y entonces yo te preguntaría, ¿qué estás entendiendo por horizontalidad? Porque cuando tú dices, voy a hacer observación participante, bueno, ese es un título es un concepto de una metodología que tendrías que decir, o por lo menos poner en paréntesis, de dónde la sacaste y qué puedo yo entender de que tú vas a andar participando en un museo. Cuando tú hablas de horizontalidad, también, ¿qué estás entendiendo? Porque lo busqué y no en ningún momento habla de horizontalidad alabarse. Y menos en textos tan viejos como los que tú estás aquí citando de él. Primero te invitaría a que leas el de Calas, que es el de Postpopulares, que tiene relación con el que habla Mario de su entrevista, pero el libro está ahí. Hay que leer ese libro que tiene una bibliografía enorme, muy interesante porque comenta la bibliografía. Es un libro, a mí me pareció muy sugerente para todos nosotros, porque tiene un anexo enorme que es la bibliografía, no es anexo, es bibliografía, pero en cada bibliografía va diciendo por qué la usa y qué es lo que dice de esa bibliografía. Muy interesante el libro, pero sobre todo más nuevo del que tú estás mencionando y que tú manejes, digamos, el concepto de horizontalidad desde como concepto metodológico, ¿no? Porque yo creo que él ni siquiera como concepto, ni siquiera como palabra lo usa, ¿no? Luego, y hablando de horizontalidad, y hablando también por ahí de enunciación y de lugares de enunciación, no estaría mal que tú también mostraras tu lugar de enunciación. Yo creo que en el momento que tú des un par de párrafos de quién eres y por qué estás haciendo y desde dónde tú, puede dar una luz al resto del texto. Entonces, creo que podrías tú darte el lujo de hablar un poco de ti misma, ¿no? Y de acuerdo con la vitrinización de la cultura con Michel de Certeau, que hay que matarla para que sea bella, yo no sé qué opinas tú y creo que tu investigación te puede dar más, porque en los museos de cultura popular en México me parece que es una forma también de dar vida al objeto. ¿Cómo se transforma cuando aparece en el MAP, cuando es casi arte, de ahí y brinca a las exposiciones mundiales de arte popular, ¿no? No le llaman arte popular, pero de otros artes, cuando brinca a otros lugares, ¿qué es lo que está haciendo? Yo no conozco mucho de eso, pero sí del arte de los huicholes que hacen sus cuadros de lana y qué barbaridad. Casi te podría decir que de año en año se transforman y en realidad se transforman con las voces de los museos que
digamos, ¿cómo decir? Que les dan muestras de cómo es el arte. Y entonces sí se van transformando por un lado. Y hay otros que en realidad los artistas Virari las están usando para una forma de emancipación, de contar su historia y su visión del Estado mexicano a través de sus cuadros de lana. Los indígenas de todo el país, si ustedes se fijan bien, finamente, sus bordados, sus morrales, cambian cada año. En Chiapas, te venden los morrales la mitad de precio, los que fueron del año pasado, porque ya no los van a usar. Las chicas van a usar el moderno de este año. Y también dejas de ir un año a la Sierra Birrárica y ahí encuentras que los colores han cambiado. Todo ha cambiado. Claro que van cambiando sus culturas. Entonces, sí muta, sí se transforma la cultura popular, ¿no? Doctora Corona, ya se terminó. Estoy de acuerdo. Voy a tener tiempo para hablar con ella. Seguimos adelante.